Saludos a todos, ¿cómo están? Bendiciones y bienvenidos nuevamente a nuestro podcast, a nuestro audio semanal. Soy Gerardo Aparicio, pastor de la congregación de Nation Family, y hoy estoy con mi esposa nuevamente, Diana Zabaleta de Aparicio. Estamos hoy entonces con el tema de nuestro audio podcast de una serie de Me hace falta de todo. Estamos analizando lo que es el Salmo 23. Este es el tercer capítulo. Vamos a estar viendo entonces la tercera parte. Vamos a estar viendo el versículo número 3. Pero antes de pasar allá, vamos a repasar lo que hemos ya leído anteriormente de la TLA. Dice: tú, Dios mío, que te viene siendo 23.1, tú, Dios mío, eres mi pastor y contigo nada me falta. Segundo versículo: me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Tremendo, ¿verdad? ¿Y qué resumen tuvimos esa vez en esos dos versículos, Diana? Así es, muy buenas a todos los que se conectaron. Gracias por estar siguiéndonos y también por escribir sus comentarios. Estaba leyendo los comentarios, más adelante vamos a hablar acerca de uno de los comentarios que vi por allí. Pero, ¿qué quiere decir estos dos versículos en resumen en general? Vimos entonces que Dios es nuestro pastor, es la persona que nos guía, que nos protege, que nos alimenta, que nos guía a pastos frescos para alimentarnos, y que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y en el versículo 2 vimos que en verdes prados y delicados pastos nos va a alimentar y vamos a estar seguros para descansar tranquilamente, y Él nos llevará a lugares por donde podamos calmar nuestra sed. Nos evaluará cómo estamos, pasará tiempo con nosotros para poder disfrutar de lo que Él está haciendo con nuestras vidas. Entonces, estos dos versos anteriores han sido impactantes de lo que hemos estudiado. Si no los has escuchado, te recomiendo que vayas a nuestro canal de YouTube y en el Nation Family busques el capítulo 1 y 2 para poder ver ya a detalle lo que hemos hablado acerca de Salmos 23, 1 y 2. Pero hoy, ¿de qué vamos a hablar, Gerardo? Hoy vamos a estar viendo el Salmo 3, el siguiente versículo, Salmo 23, 3. Vamos a estar nuevamente, como siempre hacemos, vamos a leer 4 versiones y vamos a estar analizando parte por parte el versículo. Sé que lo hemos leído, usted lo ha leído, es un salmo famoso, pero lo ha leído detenidamente, lo ha entendido de una manera clara, se ha pausado, hacerse las preguntas correctas, y por eso queremos ayudarte a poder que comprenda lo que Dios quiere decir con este Salmo 23, muy muy interesante. Así que comenzaré leyendo la Reina Valera del 60. Dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y quiero recargar 3 cosas importantes aquí. Confortará mi alma, parte 1. Punto número 1. Me guiarás por sendas de justicia. Punto número 2. Y número 3. Por amor de su nombre. Marquemos estos 3 puntos porque vamos a estar viendo esto en las siguientes versiones también. Y cómo en estas versiones lo van identificando, lo van también traduciendo. NBI dice: me infundes nuevas fuerzas. Me guías por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Increíble. Infundir, vemos una palabra nueva de infundir. Nuevas fuerzas en vez de mi alma. ¿Ok? Interesante el cambio. ¿Ok? Y vemos que termina nuevamente por amor y por haciendo honor a su nombre. ¿Ok? Ahora, ¿por cómo hacía amor? ¿Y cómo así honor a su nombre? Vamos a ver en la siguiente versión. Dice: Él renueva mis fuerzas. Ya no infunde, sino que renueva mis fuerzas nuevamente. Dice: me guías por sendas correctas. ¿Ok? No en este caso no justicia, sino correctas. Y así da honor a su nombre. Vemos otra vez la honra a su nombre. Vemos el honor nuevamente. Y la TLA dice: me das nuevas fuerzas. Vemos otra vez que nos renueva las fuerzas. Y me guías por el mejor camino. Ya sendas correctas, estamos viendo ahora el mejor camino. Y termina: porque así eres tú. Ahora dirás: ¿a qué es el amor a su nombre?
qué es el honor a su nombre, qué es lo que, y cómo es Dios, y por qué mi alma, y por qué las fuerzas. Vamos a analizar cada parte, ¿verdad? Interesante lo que Dios nos está diciendo aquí, que renueva nuestras fuerzas, pero tiene que ver con nuestra alma. A ver, Diana, explícame esa parte, ¿cómo así esa primera parte? Confortará mi alma. Y los otras tres dicen, mis fuerzas. ¿Qué se quiere referir? Bueno, así cuando a veces no podemos entender una sola versión y vemos algo diferente, siempre vamos a tener que ir al original para poder entender un poquito más a profundidad qué es lo que queremos. ¿Cuál original? Nuevamente. El original de la Biblia, ¿ok? Está escrito y dice la palabra sub, que es la palabra confortar. Cuando habla infunde, renueva, das nuevas fuerzas. Entonces, la palabra sub significa restaurar, refrescar, reparar o traer de vuelta. Entonces, él no solamente es confortar, sino restaurar, refrescar, reparar. Para reparar es algo que está dañado, ¿verdad? O algo que no está bien. Entonces, reparar o traer de vuelta a su estado original. Y mira acá, cuando habla en la primera dice mi alma, los demás dicen mis fuerzas, pero el original dice nepes, que significa alma, vida, mente, emoción y pasión. Entonces, cuando habla de restaurar, refrescar, reparar o traer de vuelta, está hablando ¿qué? Del alma, de la vida, de la mente, de las emociones, de la pasión. Recordemos que nosotros estamos divididos en tres, en cuerpo, en alma y en espíritu. Entonces, cuando habla aquí el salmista, habla acerca de restaurar el alma, tiene que ver con lo que compone el alma. ¿Y qué es lo que la compone el alma? El alma está compuesta de la voluntad, está compuesta de las emociones y está compuesta de las decisiones, del intelecto. Todo eso significa el alma. Entonces, cuando él está hablando de restaurar, refrescar o reparar o traer de vuelta, está hablando que mis emociones van a ser restauradas y renovadas, que mi mente, que mis decisiones, que mi voluntad va a ser restaurada, renovada, refrescada, y que mi intelecto va a ser restaurado, renovado, mis sueños, lo que yo va a ser renovado. Pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser refrescado y renovado? ¿Cómo va a ser? Viene en el segundo punto, cuando nos dice me guiará por sendas de justicia, más abajo dice me guía por sendas correctas, y abajo dice el mejor camino. Y Diana, quiero, antes de pasar por ese segundo punto y terminando el primero, de frente a confortar mi alma y nuevas fuerzas. Entonces, el Señor, siempre ha explicado en la iglesia con los hermanos, ha explicado de que así como tú piensas, así como te vas a sentir, y como te sientes te vas a actuar, ¿verdad? Entonces, el Señor nos refresca nuestro pensamiento, refresca nuestras emociones y refresca la forma en que hacemos las cosas. Y recuerden que esto es la continuidad del verso anterior, porque aquí estamos viendo que junto a aguas tranquilas me conduce. Y mientras que estamos ahí, Él conforta nuestra alma, nos renueva nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestra forma de hacer las cosas. ¿Ok? Y ahora, este segundo punto, vemos que es cómo lo hace. Exacto. Y recordamos también que en el verso anterior estábamos hablando de que en verdes pastos nos hace descansar. Entonces, cuán importante es que cuando nosotros comemos y bebemos y descansamos, hay una renovación y hay un refrescar, porque arriba dice en arroyos tranquilos, ¿ok? Me conduce a arroyos tranquilos para calmar mi sed. Entonces, ya cuando somos refrescados, cuando somos llenos de Él, cuando Él nos ha alimentado y recibimos su alimento, viene la siguiente parte, que es restaurar, refrescar, reparar. Entonces, sucede todo eso. El detalle es que a veces entendemos de que de un momento a otro Dios nos tiene que restaurar. Entonces, la restauración no viene de un momento a otro, viene de haber cumplido ciertos requisitos, en ser alimentados por Dios, en dejar que su palabra refresque nuestra mente y en descansar en el Señor, en estar seguros, confiados, tranquilos. Todo está en las manos de mi pastor y estoy tranquila. Entonces viene la siguiente parte donde yo soy restaurado, donde mi alma es restaurado y entonces puedo tomar las mejores decisiones. Entonces mi voluntad y mis elecciones están
yendo por el camino correcto. Donde viene más adelante, dice, me guías entonces por el camino correcto. Somos guiados por el camino correcto para seguir sus leyes y sus principios cuando venimos ¿de dónde? De ser alimentados, de ser refrescados y de estar tranquilos y seguros. Número 5, nos reconfortamos, nos restauramos y nos refrescamos. Nuestra alma es refrescada, nuestro espíritu no, nuestro cuerpo no, nuestra alma es la que es refrescada. Y finalmente estamos listos para ser guiados por los principios de Dios, para ser guiados en el camino correcto, para ser guiados en los principios que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, viene de allá y nos queremos saltar el proceso entonces a hacer, no sé cómo elegir lo bueno, no sé cómo hacer esto, entonces siempre estoy eligiendo mal. Claro, estamos eligiendo mal porque no hemos pasado por el proceso correcto de arriba, donde viene de ser alimentados por Dios, de ser que su espíritu alimente nuestra vida, nuestro cuerpo, nos lleve al lugar correcto para ser alimentados y ser refrescados también por su palabra. Y mira que esto, que tú dices que no queremos saltar todas estas cosas, y recuerden esto de que el mundo hoy en día está tan acelerado que quieren que ya para ayer ya fue tarde. Y han cortado tanto el proceso para tantas cosas que a veces para muchas cosas se puede aplicar, pero ese mismo principio lo queremos aplicar en la palabra de Dios cuando nos nuestras vidas. A nuestras vidas. Queremos de que hago esto para que salga esto. Y la verdad es un proceso en el cual Dios quiere trabajarnos para entender lo que Él nos quiere decir o a dónde ir, cómo que sea nuestro pastor. Dejarnos que nos guíe, dejarnos que nos hable, para entonces y gozar de lo que Él tiene para nosotros. Entonces, en cierta manera, es importante esto de que es un proceso. El problema también es que estamos pensando que es una transacción. También. Pues la transacción, tú compras algo y te dan absolutamente de retorno el producto que tú quieres. Uh-huh. Con Dios no es así. Tú no vas a comprar algo a Dios. Ese es el detalle. Nosotros recibimos, todo lo que recibimos lo recibimos por misericordia y lo aceptamos. Entonces, el detalle es que nosotros creemos que hay una transacción de por medio y Dios no hace transacciones con nosotros. ¿Ok? Porque Él nos da una promesa y nos da una promesa gratuita. Hay ciertos requisitos que hay que cumplir para que haya un resultado. Es como, por ejemplo, tú haces una operación matemática y aplicas una fórmula, desarrollas, entonces al hacer el desarrollo viene el resultado. Claro que tú puedes decir 2 por 2 es 4, entonces y ya haces la multiplicación mental y obviamente te sale el resultado, pero eso no quiere decir que no haya habido un proceso de por medio en donde haya esto más esto más esto va a llegar allá. Entonces, es un resultado. El que yo sea guiado por buenos caminos, el que yo sea reconfortado, con mi alma sea reconfortada y haga mejores elecciones, es el resultado de lo de arriba. Ahora, depende de nosotros si el proceso es rápido o corto. A veces es más lento porque nosotros hay muchas cosas en nuestra vida que no queremos dejar, que nos manden, que no queremos dejar que Dios haga correcciones en nosotros, que vamos a ver eso más adelante. No queremos dejar muchas cosas porque el alimento que Dios nos ofrece es un alimento fresco, es un alimento puro y a veces queremos ser alimentados con eso y ser alimentados de otro lado. Entonces Dios dice, aliméntate con esto, toma mi agua, descansa en mí, confía en mí, reconforta entonces tu alma y ven por el mejor camino que yo te voy a enseñar. Eso es el proceso. Exacto. Es difícil eso. Queremos saltar de nuestro pastor y conforte nuestra alma. Entonces pues nos pasamos el proceso de alimentar, de descansar en él. Es un proceso que hay que hacer. Pero entonces, a la final entonces tenemos que es la continuidad del segundo versículo, que nos lleva a verdes pastos para descansar y a los arroyos para que no tengamos sed, que calmar nuestra sed, a los arroyos. Y ahora, mientras que está ahí, también nos pastoreará, nos chequeará, nos revisará si nos falta algo, juega con nosotros. Y aquí donde conforta nuestra alma y además también nos enseña su ley, en este caso nos guía por el camino correcto. Ahora esta parte estamos hablando de que esta frase de me guiará por sendas justicias o me guías por el camino correcto, mejor camino, no se refiere también literalmente posiblemente el mejor camino, pero también es la ley, o no ley, el estilo de vida de Dios para nosotros. Que tiene que ver con leyes, porque recordemos esto, que las leyes, si nos ponemos para poder entenderlo un poquito y abrimos nuestra mente,
en el sistema en que vivimos está regido por leyes. El gobierno en que estamos está regido por leyes. Y esas leyes yo tengo que seguirlas para poder vivir en comunidad, para poder disfrutar de mis derechos, para poder... Entonces, si yo me rijo bajo esas leyes, voy a disfrutar de todos los derechos. Cuando vamos al reino de Dios, el reino de Dios también se rige por sus leyes, por leyes espirituales que están destinadas a que si yo cumplo esas leyes, disfruto de los derechos de ser parte del reino de Dios, de ser parte de los hijos. Y mis deberes, como todo derecho hay un deber, y nuestro deber es seguir la ley. Exactamente, entonces nuestro deber como hijos de Dios ahora es seguir su ley. Entonces a veces siempre lo tenemos como un ley y le tenemos como que un recelo a cuando habla de ley. Mira, cuando estamos en la casa de nuestros padres, ¿hay reglas o no hay reglas? Ley. Exactamente. No es que no es un comentario, es ley. No puedes pedirme permiso, tienes que decirme esto. Es ley. Exactamente. Hay reglas en casa, reglas en el sistema en que vivimos. ¿Por qué en el reino de Dios no debería haber reglas? Por seguimos la ley, nos va a ir bien. Exacto, sus leyes, sus principios que los muestra en la Escritura y que los reduce en dos principios importantes: amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dos cosas que van a regir toda nuestra vida. Entonces ya después las desglosa y las explica, pero en resumen es esa la ley que nos guía para poder... El mejor camino. Porque es el mejor camino. Entonces, vemos ahí, conforta nuestra alma, guiará por el sendero de justicia o el por el mejor camino. Pero ahora viene la otra parte y cerramos ese tercer punto que dice, por amor a su nombre, honor a su nombre, porque así eres tú. ¿Qué se quiere referir ahí? O sea, ¿por qué dice eso? Y por qué al final, porque así eres tú. ¿Cómo es entonces el pastor? ¿Cómo es Dios? Exacto, muchas veces no entendemos esta parte porque como no conocemos a Dios, entonces no entendemos quién realmente es Dios. Podemos tener el concepto que nos enseñaron nuestros papás, lo que dice el pastor en la iglesia, lo que dice el sistema de Dios, y nos basamos en base a experiencias, pero nunca nos hemos metido a preguntarle directamente a él o a conocerle como una relación. Cuando tú conoces a alguien o tienes un amigo, has pasado tiempo con él, has conversado con él, has sabido de su pasado, has dejado que él te cuente cosas y todo eso, y entonces has tenido conocimiento de él. Es en ese sentido de porque así eres tú. Exacto. Es porque no conocemos a Dios realmente. O sea, conocemos a Dios al amoroso, al Dios lo conocemos, por eso digo, en base a las experiencias, el bondadoso, a lo que nos han contado, ¿no? Pero Dios es incluye bueno, más cosas, Dios entonces. Exactamente, Dios es bueno, Dios me ama. Claro, nos vamos a la parte que nos gusta, pero realmente no conocemos profundamente cómo es Dios. Entonces, cuando Él habla, dice, porque así eres tú, por honra a su nombre, por amor a su nombre, porque Él tiene una reputación y tiene una fama. Pero ¿cuál es su reputación y cuál es su fama que él mismo se ha creado y que está en la Escritura? Cuando vemos a lo largo del Antiguo Pacto, vemos diferentes nombres que lo caracterizan, que hablan de su naturaleza. Él tiene una naturaleza. Su naturaleza no la puede cambiar porque es así. Él es así, es su naturaleza. Por más que tú lo quieras imaginar de otra manera, él no va a cambiar. A veces queremos entonces al Dios de fotografía, al bonito que se ve bonito en el cuadro, y ya eso es todo. Y es el Dios imaginario que nosotros hemos creado, pero no es el Dios que describe la Escritura. El Dios que Dios describe, se describe a sí mismo en la Escritura. Y una de las cosas que vemos de cuál es la reputación de Dios, cuál es la fama o quién es Él mismo, lo hemos resumido en algunos nombres que se van describiendo a lo largo de la Escritura, y más adelante en el Nuevo Pacto también ya lo habrá como más descriptivo. Tenemos número 1 a Elohim. Él se llama también Elohim, que significa poderoso creador, el supremo. O sea, tengo que entender que Dios es el poderoso, el supremo, el que lo puede todo, el creador. Yo tengo que entender eso. Si mi mente no acepta que Dios es eso, no voy a poder seguir avanzando. Número 2, tengo que saber que Él es el Adonai, que Él es el Señor, Él es el Dios que gobierna. Yo no puedo permitir que de repente ser gobernado por alguien más. Él es el Dios mi gobernante, Él es el supremo gobernante de absolutamente todo. Y tengo que entender eso, mi mente lo tiene que aceptar. Número 3, Él es Shalom. Él es nuestra paz, Él es mi paz, Él es mi seguridad, Él es mi bienestar, porque no solo la paz significa, ay, bueno, estoy tranquilo, no, Él es mi bienestar. Y el bienestar engloba de muchas cosas. Número 4, Roy.
el Señor es mi pastor. Sí. El Señor es mi pastor. ¿Por qué mi pastor? Como lo habíamos visto en el capítulo 1 del podcast, vimos que Él es el que nos protege, el que nos dirige, el que nos cuida, el que nos guía. Ese es Jehová, Roy. Luego tenemos Tsidkenu, que es el Dios de justicia. Y tenemos nuevamente acá justicia cuando habla que Él es el Dios que hace cumplir su ley. Él es el Dios que hace cumplir sus principios, sus preceptos. Que Él, su naturaleza es que es un Dios de justicia. No lo puedes sacar de ahí. Número siguiente, Él es Jehová o Él es Nisi, que significa Él es nuestra victoria. Él es mi victoria. O sea, yo no estoy que ya fui derrotado, no, yo sé que Él es mi victoria y camino bajo esa victoria. Rafa, que Él es mi sanador, Él es nuestro sanador. Y finalmente, ya después hay más, pero englobando en esto, Shaddai, que Él es el todopoderoso omnipotente. O sea que si yo entiendo quién es Dios realmente y conozco su fama, entiendo que todas las cosas que Él me da son cosas que Él es su naturaleza es así, por lo tanto me da todo eso. Porque Él es así, entonces me da su paz. Porque Él es así, Él me protege. Porque Él es así, cumple su justicia. Porque Él es así, me da la victoria. Porque Él es así, me sana. Entonces, esa es la parte que tenemos que entender, que todo lo que Él nos ha dado es porque es su naturaleza y no sabe dar de otra manera. Y hay muchas más definiciones. Esperemos poder investigar los diferentes nombres de Dios o de Jehová en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Te va a salir un poco... O de Yahvé, que es el de Yahvé, ajá, te va a salir más. Si te sientas a investigar ahí con Google un rato, vas a ver mucho más. Y eso es porque Él tiene que hacer todo esto. Mira, Él es nuestro pastor. Él nos lleva a verdes pastos para que descansemos. Cuando tenemos sed, nos lleva a arroyos tranquilos. Y mientras que estamos ahí, va a confortará nuestra alma, o nos renueva con nuevas fuerzas y nos enseña la ley. Entonces, Él hace todo esto por nosotros porque así es Él, de correcto, de bendecido con nosotros, de hacer cumplir la ley, de poder, de sanar, de guiar, de victoria. O sea, porque Él es tantas cosas. Por eso dice, Jehová es mi pastor y tengo todo lo que necesito, porque Él es el todo. Qué interesante. Y David sabía esto cuando lo escribió de otra manera, por amor a su nombre, porque recuerdan de que lo que se sabe de la Biblia hoy en día, de las historias antiguas de Abraham y todas estas cosas, se pasan de lengua, se pasan de generación en generación, y cada uno de estos niños tenían que aprenderse de memoria todas estas cosas y entender estos conceptos. Por eso dice, porque así eres tú, engloba todo esos conceptos de Dios. Interesante. Así es. Entonces tenemos si podríamos hacer un resumen total de este versículo, de todo lo que hemos aprendido del original, de las otras versiones y de lo que hablamos acerca de estos 3 puntos, diríamos: confortas, restauras, renuevas y refrescas mi alma, mi vida, mi mente, mis emociones. Me guías en tus principios y en tu palabra para caminar por el camino correcto, porque esa es tu naturaleza. Oh, ya me siento bendecido, ya nada me falta. Qué tremendo que podemos sacar de todo esto. Y estimadas personas familia que nos están escuchando el día de hoy, esto es importante entenderlo. Queremos ayudarle, por eso nos sentamos a analizar cada parte a profundidad y por qué el autor escribe de esta manera y entenderlo y qué Dios nos quiere decir con esto. Así que hemos entendido que Jehová no es pastor y nada nos va a faltar porque Él es todo. Porque así es Él, esa es su naturaleza, nos lleva a descansar en Él, nos lleva, cuando estamos agitados, tenemos sed, Él nos calma nuestra sed, nos lleva a calmar nuestra sed y encima nos soba para confortar nuestra alma, para que estemos tranquilos y podamos descansar bien. Y encima de eso nos enseña su ley, nos enseña cómo vivir, cómo estar más tranquilos y vivir la vida correcta que Él espera. O sea, si seguimos sus reglas, seguimos su ley, seguimos sus consejos, vamos a disfrutar una vida la que Él nos prometió que va a vivir. Entonces, me alegro, espero que le haya gustado el capítulo de hoy. Si no escuchó los anteriores, por favor, escuche nuevamente el primero y el segundo, y este tercero va a rellenar esos espacios. No se pierda el siguiente capítulo, el siguiente versículo, porque el siguiente, que ustedes ya saben cuál es, pero no lo voy a decir ahorita, porque esperamos para la siguiente semana se puedan conectar con nosotros. Así que familia, gracias por estar con nosotros, acompañándonos. Si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, hablando de eso, hay una pregunta que nos dejaron en los comentarios antes de
cerrar. ¿Cuál es la pregunta, Diana? Sí, nos hablaron acerca de... es muy interesante todo lo que estamos hablando, pero ¿por qué no estoy percibiendo todo eso que ya lo tengo todo? ¿Por qué no lo estoy percibiendo? Yo creo que ese comentario lo vamos a dejar para el siguiente capítulo, porque tiene que ver mucho la percepción humana, porque percibir es algo que yo percibo con mis sentidos, percibo con mis manos, percibo con mis ojos, con mis oídos. Tiene que ver mucho con el sentido natural, pero vamos a ver qué es lo que Dios quiere que percibamos y cómo quiere que lo percibamos. No solamente se trata de percepción, porque la percepción se basa en las cosas materiales, en las cosas físicas, pero más Dios va totalmente diferente al concepto, sino quiere que vivamos en convicción a la fe. Y vamos a explicar esto un poquito más en el siguiente capítulo, así que no se lo pierdan. No se lo pierdan, mis estimados. Nos vemos en la próxima semana, así que pasen una excelente semana y nos vemos en el próximo capítulo.